Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un repaso de la situación actual de ADA y de Ethereum. Así que empezamos. Bueno, vamos a ir directamente al grano. La semana pasada, en el análisis de Bitcoin que hicimos, dejamos el precio justo más o menos a mitad de esta vela de aquí semanal. Más o menos estaba por este nivel de aquí, sobre los 37.000, pero el cierre, impulsado por buenas noticias, por tweets y demás, pudo cerrar por encima tanto de este nivel de aquí, alrededor de 38.000, el cual está por encima de esta zona del anterior máximo semanal, y aparte porque dejó una low test que cerró prácticamente arriba de todo de la mecha. Por lo tanto, el cierre, analizando las candlestick, es bastante positivo. Igualmente no cambia nada de la situación que hemos estado analizando durante las últimas semanas e incluso meses, donde pues Bitcoin mantiene esta zona de rango en la cual va a estar bastante tiempo, básicamente porque desde los niveles actuales para romperla tendría que subir un 60%, por lo tanto se prevé larga, ¿no? Perdonad. Entonces, la situación a corto plazo sí que es verdad que es bastante positiva. Esta formación de triángulo la ha roto hacia arriba, triángulo, banderín, triángulo, rectángulo, llamadlo como queráis, la rompe hacia arriba y ahora lo siguiente sería esta zona de resistencia de aquí. No voy a entrar demasiado en Bitcoin porque habéis decidido que preferís el repaso de Ethereum y Cardano, y bueno, lo habéis decidido porque me seguís en Instagram, ¿vale? Sabéis que voy poniendo encuestas en las que os pregunto el tipo de contenido que queréis, por lo tanto, si no me sigues en Instagram, te recomiendo que lo hagas para poder participar no solo en las opciones que propongo, sino para proponer opciones nuevas, ¿de acuerdo? Entonces te voy a dejar aquí abajo en el primer comentario mi Instagram, me sigues y todo perfecto. Aparte, pues ya que estoy, aprovecho que nunca me acuerdo para que me sigas en YouTube. Estamos llegando a 3.000 suscriptores y bueno, seguro que si no estás suscrito y me sigues, haces un favor y nos acercamos más al número. Por lo tanto, vamos a ir directamente a Ethereum, perdonar, empezaremos por Ethereum si nos importa. Realmente me da bastante igual. Sigue por encima de la media móvil de 20 semanal, es la Bull Market Support Run, ¿vale? Es lo que marca los movimientos alcistas y bajistas en Bitcoin, en Ethereum, los marca bastante bien. Por lo tanto, mantenemos esta situación por encima de la misma. Sí que es verdad que me preocupan varias cosas. La primera es que, a ver, si Bitcoin no es capaz de superar, vamos a ponerlo un momento, estando en esta zona de aquí, Bitcoin, si se mantiene en estos niveles, es posible que Ethereum no rompa hacia abajo la Bull Market Support. Si Bitcoin vuelve a testear los 30, se va para arriba, hace ver que sube, vuelve para abajo, incluso puede llegar a romper este nivel de 30.000, Ethereum irá detrás y lo romperá 100%. Si os fijáis, no está tan separada de la media móvil, es decir, ahora solo tendría que caer un 15%, que lo puede caer en 3 días, y romper y ponerse ya por debajo de la zona esta. Lo cual sería negativo porque Ethereum lo ha respetado bastante bien, y los momentos en los que lo ha roto, que son 1, 2 y 3, han habido movimientos bajistas prolongados. Por lo tanto, esto, unido a el gran movimiento alcista que llevamos y unido a que sabemos, porque hice un análisis en el canal, que Ethereum en los meses de verano son los meses más flojos, Ethereum está en una situación un poco delicada. Os voy a dejar por aquí el vídeo, luego lo podéis ver, en el que analizo por qué Ethereum los meses de verano justamente es el peor momento para invertir. Pero claro, si vamos sumando factores, Ethereum es prácticamente imposible a corto plazo que rompa máximos históricos, al menos contra el dólar. Contra Bitcoin sí que los podría romper. Vamos a ponerlo. Ethereum, Bitcoin, bueno, no máximos históricos, pero sí los máximos recientes. Para romperlos contra Bitcoin tendría que sobrepasar Bitcoin en un 33% más o menos. Es posible. Si os fijáis, Ethereum, Bitcoin, o sea, el gráfico de Bitcoin es así, sube, se aplana y cae, y el de Ethereum es sube y luego cae.
Por eso Ethereum, Cardano, BNB incluso están en una zona privilegiada comparada con Bitcoin, porque Bitcoin lleva ya mucho tiempo, desde mitades de febrero, haciendo por aquí un poco el parguela, ¿no? Entonces finalmente ha caído, y aunque todas las demás han caído detrás de Bitcoin, muchas se mantienen por encima de los niveles previos. Hilando esto con Cardano, vamos a ponerla. Cardano sigue prácticamente en la misma zona de rango. Si quitáramos esta pequeña subida, pues nos mantendríamos en los mismos niveles. Tenemos el rango marcado entre los 1.02, voy a poner una línea, y 1.32, más o menos, niveles aproximados, los cuales coinciden con la longitud de la mecha esta que se formó en máximos históricos. Cardano tiene una situación muy similar a Ethereum. Como veis, no hay tanta data en la Bull Market Support y no se respeta tanto. Sí que es verdad que en esta subida pues la ha roto, ha estado cerrando y cotizando por debajo de la misma, pero ha seguido hacia arriba. En Cardano pondera más la media móvil de 50 semanal. Aquí la tenemos en rojo, voy a quitar lo otro. Y lo pondera bastante más, y lo hemos visto, lo hemos analizado 1, 2, 3, 4, 5 veces que la ha tocado y la ha marcado como resistencia o como soporte. Actualmente se mantiene en esta zona de aquí, por encima de la parte superior del rango. Todo lo que sea estar por encima, todo lo que sea que Cardano se mueva por encima de estos niveles es muy positivo. Y de hecho Cardano tiene más espacio y más manga que Ethereum. Hemos visto que Ethereum está al borde del Bull Market Support, y pese a que Cardano también está al borde, vamos a comprobar el porcentaje, tendría que caer también un 20% más o menos, pero ya hemos visto que Cardano lo que prima más es la media móvil de 50, aparte que Cardano tiene esta zona de rango con un soporte increíble. Ethereum no dispone de esa zona. Ethereum realmente puedes ponerte a buscar máximos históricos anteriores, marcar niveles, marcar zonas, pero claro, no tiene lo mismo que Cardano. Cardano tiene aquí una zona de acumulación enorme. Por lo tanto, en Cardano sí que se podría permitir que Bitcoin, por ejemplo, estuviera por estos niveles de aquí vacilando bastante tiempo, incluso que pudiera romper un poco. Pensar que si se inicia un movimiento bajista ya en semanal en Bitcoin, todo, da igual los soportes que se marquen en Cardano, en Ethereum o en lo que sea, todo se va hacia abajo, ¿vale? Sí que es verdad que se podría pues formar una gran low test, un pequeño cierre por debajo de los 30.000. Esto tampoco tendría que afectar demasiado mal a Cardano. Lógicamente, si pasa algo similar, Cardano seguramente se meterá otra vez dentro del rango, pero a no ser que pase algo realmente gordo, Cardano no creo que rompa estos niveles de aquí, el soporte este de 1,02, ya que bueno, es un soporte bastante importante, ¿vale? Otra cosa a comentar respecto a Ethereum es que está haciendo una especie de lower high, ¿vale? Los máximos de Ethereum, como veis, bueno, aquí tenemos un mínimo, bueno, un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, podríamos marcar, un mínimo, nuevo máximo, nuevo mínimo. De momento todo es creciente, como podéis ver, pero está desacelerando en la búsqueda de un nuevo máximo, ¿vale? Esto es una señal algo negativa, luego igual se queda en nada, pero si analizamos otros momentos, como veis aquí, el precio impulsándose fuerte, mínimo creciente, y en la búsqueda de un nuevo máximo el precio se frena y al final arranca, pero haber roto este nivel de aquí hubiera sido negativo. Aquí en cambio, nuevo máximo, nuevo mínimo, y en la búsqueda de un nuevo máximo el precio lo que hace es desacelerar y para abajo, ¿vale? Entonces podría darse dos situaciones, las hemos visto aquí, que el precio suba, marca un mínimo y en la búsqueda de este máximo este mínimo se quede en nada y luego siga hacia arriba, o directamente que imposibilite nuevos máximos y el precio vuelva hacia abajo. Sería posible. Ahora mismo es muy pronto y realmente si esta vela, por ejemplo, imaginaos la vela de esta semana que sigue hacia arriba y la de la semana que viene también y demás, esto se queda en nada, ¿vale? Es que ni se tendría en cuenta, pero claro, en este momento de ahora podemos estar en esa situación, ¿vale? Imaginaos aquí,
Pues lo mismo, este punto de aquí sería el punto de aquí de ahora. Venimos de una caída, vamos a hacerlo más grande, venimos de esta caída de aquí y el precio cuando está arrancando parece que puede formar un máximo decreciente y un mínimo decreciente, pero al final arranca. Pues aquí podría ser lo mismo, cae y cuando parece que está dudando, arranca. No lo sabemos, ¿no? Pero es también importante para tenerlo en cuenta. Entonces, para hacer un poco de resumen, lógicamente ya sabemos que todo va a depender de Bitcoin. Hemos hablado en otros vídeos de que Bitcoin puede subir desde el nivel actual mismo un 30% y seguir por debajo de la Bull Market Support semanal, lo cual es soporte y resistencia dinámica súper clave. Por lo tanto, hay que tener precaución con eso. Ethereum está bastante bien, pero hemos visto los puntos negativos que tiene. No tiene un soporte claro importante, por lo tanto, que Bitcoin empiece a vacilar en los niveles actuales puede suponer que Ethereum rompa esta zona, y romper esta zona es bastante negativo para Ethereum. Aparte que Ethereum ahora, como he comentado en el anterior momento, llegan los momentos en los que en verano justamente pasa épocas malas, ¿no? Por lo tanto, cuidado con Ethereum. Y luego finalmente Cardano, pues es para mí la que está en mejor posición, ha roto, esto está más que estudiado, pero es que aparte tiene mucha cancha. Cardano podría desde los niveles actuales caer un 30% y seguir muy alcista. Quiero decir, Cardano está súper fuerte. Y para hacer una comparación de lo fuerte que está Cardano, BNB, que es una moneda, ya la sabéis, la de Binance, el token, que está muy fuerte también previo a toda esta caída, igual que Cardano, dos monedas que estaban súper fuertes, pues fijaros, BNB con la caída está peor que Cardano. O sea, con la fortaleza que llevaba BNB, está peor que Cardano, porque BNB ha llegado a romper la Bull Market Support y Cardano no la ha llegado a romper, la ha testeado, ha hecho una low test, pero ahora mismo está un 20% por arriba de la Bull Market Support y BNB, en cambio, está justo en la Bull Market Support. Por lo tanto, esto demuestra un poco la fortaleza con la que viene Cardano, algo que ya sabíamos y que mantiene pese a los movimientos estos de Bitcoin en los que ahora sube, ahora baja, ahora sube mucho, ahora baja más, debido a los tweets y a la manipulación que estamos viendo, ¿vale? Entonces, bueno, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.